Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está José de Castro? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buenos días, Diego. Los saludo desde Salta, Argentina, desde el noroeste argentino. A todos los hermanos bolivianos, muchas gracias. La razón, que no es la primera vez que me llaman. Bueno, un saludo hasta el norte argentino entonces, que conjuntamente con Chile y con Bolivia se convierten en el triángulo del litio, ¿no? Las mayores reservas de este mineral a nivel mundial justamente están en estos tres países. Y la pregunta sería, para arrancar de lo general y luego ir aterrizando en lo particular, ¿cuál es la situación actual de la explotación del litio en estos tres países? Bueno, la evolución de la producción de litio, yo trato de utilizar la palabra producción en vez de explotación, me parece que es mucho más acertada, así que los invito a todos a pensarla desde el punto de vista de que es un producto, lo que hay que producir justamente, que son de alto valor agregado y no es solamente una extracción al más puro estilo minería tradicional. Hay que producir lo que se llama carbonato de litio, hidróxido de litio o cualquier otro de las sales importantes de litio, ¿no? La historia ha tenido sub y bajas, digamos, en particular en Argentina. Para ser concreto, se pusieron en marcha el último año cuatro proyectos de producción, lo que no es menor, y sabemos que históricamente Chile fue un gran productor de litio y continúa haciéndolo a partir del Salar de Atacama. Por supuesto, se sigue esperando la entrada de Bolivia como un productor comercial de este material, pero sobre todo en los últimos años y debido a diferentes tipos de razones, la volatilidad de lo que significa el producto ha sido bastante grande. Se llegó después de la pandemia, al año 21, a precios históricamente muy altos, que no tienen un sentido lógico a largo plazo, y hoy en día estamos en un valle de un precio bastante bajo que tampoco tiene un sentido del mediano a largo plazo. Es decir, va moviéndose a medida de que la entrada de nuevos proyectos introducen la oferta de producción de litio y si la demanda del litio, sobre todo para la electromovilidad, es algo que se ve claro y que continúa un crecimiento estándar del orden de un 20%. Esto para ponerlo en contexto. No sé si con esto más o menos introducimos el tema del litio para entender cómo está la situación actual. Sí, eso en torno a, nos ha hablado un poco del precio internacional, justamente, de qué manera los países han ido interactuando, diríamos, en esta producción de litio. ¿Cuáles son los métodos que están funcionando en estos tres países? Hemos escuchado diferentes versiones que cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, hay salmueras que son mucho más fáciles para recuperar carbonato de litio, otras en otros salares de repente un poco más difícil. El uso del agua también fue un tema de debate, la extracción directa del litio, es la evaporación, por donde ha habido mejores resultados en la región. Buena, muy buena pregunta, Diego, porque existe mucho de confusión general referido al tema de la producción. La industria de producción de litio a partir de salmueras, que es lo que nos compete en nuestra región, que viene a partir de los salares, tiene múltiples formas de producción, formas de producción que no son excluyentes unas de otras. Es decir, usar piletas de evaporación, piscinas de evaporación, no está en contraposición de algún otro tipo de tecnología como las llamadas originalmente de tracción directa, que hoy en día es un poco más abierto el mercado, hay en el orden de 56 compañías ofertando diferentes tipos de tecnologías, y sí quisiera hacer una salvedad en este punto. Sin lugar a dudas, cada salmuera necesita ser estudiada desde el punto de vista físico-químico para su forma productiva y ver las potenciales alternativas que existen. Pero después de casi 20, 25 años de curva de aprendizaje, yo diría de que ninguna salmuera tiene
condiciones insalvables para su producción. Es decir, que tengan más o menos cantidad de magnesio, que tengan más o menos cantidad de boro, más o menos cantidad de otros materiales, no la hacen inviable de producción. Es decir, hoy la tecnología, el conocimiento, sobre todo en el triángulo de litio, e incluyo profesionales bolivianos con los que he trabajado arduamente y hemos compartido un montón de experiencias, tenemos el conocimiento para lograr una forma tecnológica de producción a costos que son muy competitivos y que pondrían a la región como el líder de producción. En general, lo que prima son otros factores que hay que sacarlos, digamos, del aspecto técnico que están relacionados. Permisología, algunos temas de interrelación, por supuesto, usted lo comentó, el tema del agua es un tema súper importante, pero inclusive estos temas, si son tratados desde el punto de vista técnico, son totalmente salvables, totalmente es una producción sostenible en la medida que se diseñe en forma adecuada y puede traer valor a las comunidades locales y por supuesto al país y a la región. ¿Qué le falta a estos tres países para poder justamente, como en algún momento alguien planteaba, definir los precios internacionales del litio y prácticamente algunos hablaban de, por ejemplo, ser la Arabia Saudita del litio? ¿Qué le hace falta? Yo creo que nosotros perdimos oportunidades históricas en el 2015-2016, que ante el no avance de los proyectos locales de litio, Australia tomó el liderazgo a partir de otro tipo de material. Digo Australia barra China, ¿no? Porque no es solo Australia el que produce el material primario, porque en China se tiene que producir el carbonato de litio, y eso tomó el liderazgo de la producción desde el punto de vista del material primario desde Australia y creo que perdimos una oportunidad histórica. Hoy estamos en una nueva, puesto que si nosotros logramos avanzar sacando cualquier otro condicionante diferente a lo técnico, tratando de minimizar cualquier condicionante geopolítico, de algún otro tipo de razón, creo que ante la producción y el liderazgo de la región seríamos unos definidores de precios, unos definidores de muchos aspectos de comercialización del litio. Si perdemos esta oportunidad, y acá quiero hacer un punto también que me parece interesante. Ante el no avance necesariamente los proyectos de acá, muchas de las necesidades desde el punto de vista de la demanda están siendo compensadas en el último año, sobre todo desde empresas chinas, desde países como Zimbabue y Nigeria. O sea, África entró hoy, y desde hace un año y medio aproximadamente, con una potencialidad de producción a partir de otros materiales que se llama espodumeno del litio. Mientras nosotros no lo hagamos, alguna forma encontrará el mundo para compensar esa demanda. Es decir, las oportunidades se van repitiendo, cambian su forma, pero no las debemos dejar pasar. Y esto es un punto de reflexión para Bolivia, para nosotros en Bolivia. Digo nosotros porque considero que la región es importante que lo tengamos en cuenta y poder avanzar de forma rápida, concreta, en la producción y en generar valor para nuestra sociedad. Ahora, ¿el litio va a seguir siendo una necesidad del mundo o de repente otras tecnologías van a llevar la matriz energética a otros rumbos? Es muy buen punto también. El litio tiene una demanda bastante constante, prevista a lo largo de los años, por lo menos hasta finales del 2030, o sea, 2030, final de la década del 2030 me refiero, pero sin lugar a dudas aparecerán tecnologías competitivas con respecto al tema del litio, sobre todo para el almacenamiento energético. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el litio como producto no es lo mismo que el petróleo, no va a tener el mismo tipo de mercado que el petróleo. Esto es un material que unido a otros forman parte de las baterías y que las baterías acumulan energía, pero no genera energía, no es un material que venga a reemplazar el petróleo. Sin lugar a dudas, es muy importante para la región. Nosotros seguramente tendremos una forma de actuar estratégicamente, geopolíticamente con el litio, pero no va a reemplazar el petróleo y es un material más.
no tenemos que poner todas las fichas ahí, tenemos que hacer el esfuerzo correspondiente para que nuestros recursos se conviertan en valor, pero no va a reemplazar el petróleo. Y sin lugar a dudas va a tener una importancia durante los próximos años y aparecerán nuevas tecnologías. Uno no puede hacer futurismo en este tipo de cosas, pero sí hay muchísimos escenarios que muestran lo bueno del litio y la capacidad que puede tener hasta finales de los años 30, de la década del 30 por lo menos. Así que en eso deberíamos estar claros. Lo que sí también, Diego, es entender que esta oportunidad arrancó en el 2010, estamos en el 2025, o sea, hemos perdido 15 años, ¿no? O sea, no perdamos eso de vista, ¿no? Pues si no vamos a estar conversando dentro de 5 años cuál es la oportunidad del litio y nos van a quedar 10. Usted mencionaba en algún momento que hubo dos momentos también, no solamente de oportunidad para Bolivia o la región, sino a nivel mundial, dos picos en torno al precio del litio. Uno muy alto, que decía usted no era sostenible en el tiempo, y uno muy bajo, al que califica este momento que estamos atravesando, que también dice no puede ser sostenible, sin ánimo de hacer futurología, pero ¿usted cree que va a repuntar, se va a estabilizar en algún punto el precio internacional del litio? Sí, tuvimos análisis de escenarios que se ven a futuro. Se ve que a partir del año 26, finales del 26, 27, el precio tiene que repuntar porque es la única forma de mantener la demanda incentivando nuevos proyectos. Y esos nuevos proyectos necesitan tener un precio de incentivo que logre cubrir los costos de producción. ¿Ok? Entonces, dicho esto, a partir del año 26, 27, debería haber un incremento del precio y el precio del carbonato de litio, diferentes tipos de escenarios muestran que debería estar entre los 15.000 y los 25.000 dólares la tonelada de carbonato de litio. Nosotros tenemos la capacidad en la región de tener costos por debajo de los 10.000 dólares, inclusive por debajo de los 6.000 dólares, lo que haría muy competitivo nuestros productos y poder tomar una participación de mercado sobre otras opciones que son bastante más caras desde el punto de vista del costo. Esa es la oportunidad que tenemos. La oportunidad es producir a forma eficiente, lograr costos competitivos que hagan que tomemos mayor participación de mercado como región en desmedro de producciones como las que comentaba de Australia o de África. Entonces ahí es donde está nuestra nueva oportunidad. José, en algún punto usted se refirió a la geopolítica. ¿De qué manera las fichas actuales que se van moviendo a nivel mundial pueden o no afectar o beneficiar al mercado del litio? Le pongo un ejemplo más claro. Los aranceles de Trump, ¿de qué manera han afectado a la industria del litio o beneficiado en su defecto? Pues sabemos que estamos viviendo en un mundo bastante incierto y con mucha volatilidad. Sinceramente, un año vista anterior no se pensaba ni siquiera por cerca lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Digo, no solo el tema geopolítico con el tema de la guerra comercial, sino también no sé, la guerra de Pakistán y India, la potencialidad de conflicto bélico en China con Taiwán, etcétera, que todo eso hace que desde el punto de vista de la perspectiva, todo lo que son minerales críticos, ¿okay? Que incluyen al litio, los pone en una faceta geopolítica de importancia. O sea, todas las grandes potencias tienen, a través de su matriz energética, de su conocimiento futuro, una visión sobre los minerales estratégicos, en lo cual lo convierte en algo de importancia en el mediano y largo plazo. Yo creo que el tema de los aranceles, hoy en día en particular, el tema de la electromovilidad barra almacenamiento energético en batería barra litio, está dominado por China. O sea, el 80% pasa prácticamente por China, tanto en la manufactura de baterías como en el tema de la electromovilidad. En estos 2 años, Europa y Estados Unidos ralentizaron su política con respecto a la electromovilidad, pero se ve que esto va a continuar
y ya hay una decisión también del gobierno chino de llevar a 100% de movilidad, de electromovilidad y de almacenamiento energético a través de baterías de litio en los próximos 10, 15 años. Yo creo que favorece la industria. Hay que ver cómo cada país se posiciona desde el punto de vista geopolítico y qué tipo de barreras pueden llegar a aparecer. Pero creo que estar en nuestra región con recursos y minerales estratégicos, minerales críticos, como el litio, nos posiciona inteligentemente, depende en qué es lo que hagamos, para poder tener más valor en nuestra sociedad. Esa es la perspectiva. Ahora todo depende de qué es lo que hagamos nosotros. En ese qué tenemos que hacer como región, además de trabajar de manera conjunta, tomando en cuenta que más allá de las diferencias ideológicas o agendas gubernamentales, existen legislaciones diferentes. Por ejemplo, en el tema Argentina, usted me corrige si estoy equivocado, la provincia, lo que el equivalente para nosotros, el departamento, es quien define el destino de los recursos, no así el gobierno nacional. En Bolivia la legislación establece que sea el gobierno nacional. En Chile, ¿cuál es la figura y cómo se está trabajando? Si Argentina es un país federal, los recursos pertenecen a la provincia. En Chile, desde el año 81, en cambio la Constitución, en la época de Pinochet, el litio quedó como material no concesible, no tiene el mismo formato que tienen los otros minerales, tanto el litio como el uranio y otros materiales más, pensando en otro tipo de estrategia, ¿no? Pensando en el tema de la energía nuclear, no por esta razón la que vemos hoy en día. Entonces Chile está también ralentizado en la potencialidad de producción en sus otros salares diferentes a Atacama, que tenían operaciones previas. Hoy en día el gobierno chileno abrió una idea, le llama Contrato Especial de Operación de Litio, que creo que va a ir avanzando de a poco y están tratando de abrir la posibilidad de producción en otros salares y también tendrán la potencialidad de avanzar. Y en el caso particular de Bolivia, lo insisto, en general, y esta es mi perspectiva personal, ¿no? No con esto quiero meterme en asuntos netamente locales. Creo que lo más importante es tratar de poner en producción a la brevedad, independientemente de qué formato se ocupe. Yo sé que el crecimiento de litio de Bolivia está a cargo de esto, pero tienen que apurar el tema de la producción comercial. No podemos seguir en Uyuni dando vueltas con cuestiones de pruebas y otras cosas más. Tenemos que poner en producción y traer valor real a Bolivia y a nuestra gente en la localía. Y creo que eso sería lo más importante, sea cual fuese el gobierno, apurar el tema de entrar en el mercado, apurar en la producción. Hoy en día se produce cloruro de potasio, ahí se ve justamente la afirmación, pero el litio tiene que ser lo que nos mueva, porque desde esa posición lo pondrán en un punto estratégico a Bolivia y por supuesto, vuelvo a insistir, esto es valor para nuestra gente, o sea, para la gente de Potosí, para la gente de las comunidades cercanas, para la gente de Bolivia en general. Me parece que por ahí viene el tema. ¿Cómo lo hará? Es una definición que ya lleva hace más de 10 o 15 años, entonces hay que cortar esto. Espero que el nuevo gobierno esté preclaro para entender de que más allá de las discusiones políticas, perder esta oportunidad es un problema y se podría convertir en valor real para la gente. Algo que usted mencionaba y que de repente hemos escuchado voces diferentes en nuestro país cuando se hablaba respecto a dos contratos de extracción directa de litio, es que una de las maneras de producir el litio no afecta a la otra, no necesariamente se sobrepone, sino ambas pueden convivir, tanto mediante piscinas de evaporación como la extracción directa del litio. Absolutamente. Hoy en día existen justamente operaciones hasta mixtas, digamos. Eh, lo que hoy en día es Río Tinto, pero que supo ser Livent en el caso concreto de acá de Argentina, arrancó con una extracción directa de litio y hoy tiene piletas de evaporación previa para preconcentrar su solución. No, a ver, estas dicotomías clásicas que solemos crear no existen en la realidad y en el diseño ingenieril.
porque lo converso con profesionales de Bolivia y bueno, ahora también aprovecho para decir que voy a la cumbre energética de Bolivia en Santa Cruz el día sábado, estaré haciendo una presentación al respecto. No existe esta dicotomía mal creada que muchas veces se lleva por pasiones políticas, digamos. O sea, esto es mucho más simple, esto es sentarse en una mesa, discutir las cosas, buscar la mejor opción desde el punto de vista técnico y después concretarla desde el punto de vista político y de cómo se trabaja desde el punto de vista de los grupos de interés que tienen en la zona, ¿no? Señor De Castro, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Ha sido enriquecedor poder contar con su palabra, su experiencia, entender algunas situaciones en torno al negocio del litio. Será hasta otra oportunidad y bueno, a partir del sábado, bienvenido a Bolivia. Nos decía, va a participar de un encuentro allá. Muchas gracias, un abrazo fraternal desde Salta. José De Castro, ingeniero químico, MBA y máster en consultoría estratégica, experto justamente en producción de litio, autor del libro Minería Positiva, estuvo con nosotros.